De Jesús Malverde, el santo popular de Sinaloa, de Manuel Esquivel, capítulo 9, Los viajeros. Contra los temores del viejo patriarca, no hubo más incursiones de los rurales ni de los saltadores que de vez en vez se aprovechaban de los chinos. Llegó el día en que la cosecha entera estuvo levantada y la mercancía distribuida en paquetes del tamaño de un ladrillo. Los últimos días del otoño encontraron a la aldea preparándose para el largo viaje anual que acostumbraban hacer al norte. En el aire se respiraba más ligero y había un sentimiento de alegría en el ambiente. Cada uno de los que viajarían preparaba sus cosas de la mejor manera, procurando no llevar más que lo indispensable, privilegiando, por supuesto, la preciosa carga del opio, envuelta en seda hacia el fondo de cada saco que después llenaban con avena o frijoles. Por fin, una mañana particularmente fría, después de que el patriarca bendijo a su modo la carreta en que iban a realizar el viaje, aseguraron los arneses de las mulas y partieron hacia la costa. Pasaron de largo por el mero Culiacán. Jesús iba bien pegado al fondo de la carreta, pero atisbando por un agujero que tenía la lona del carromato, preguntándose si sus hermanos seguirían en la hacienda minera y estremeciéndose al pasar por el camino que llevaba a su vieja casa, seguro ya invadida por la maleza. El camino duraba mucho más de lo que había pensado. Tardaron varios días en llegar a Los Mochis, donde se aprovisionaron con víveres y agua antes de seguir a Navojoa, y finalmente hacia Guaymas, donde entregarían la mercancía a otros chinos que, un poco mejor organizados, recolectaban todo el opio del sur antes de embarcarlo rumbo a Los Ángeles primero, y después de Los Ángeles hacia el norte otra vez, hasta San Francisco. Ahí la comunidad más grande de orientales fuera de China lo usaba para sus fumaderos, o se encargaba de hacer llegar la goma por quién sabe qué misteriosos caminos hasta la costa este, a un lugar llamado Boston, donde se vendía a los hombres rubios que también pagaban por ella. El trayecto era largo y a ratos aburrido, porque el paisaje no cambiaba en absoluto, y de pronto se tenía la impresión de que por más que las mulas fueran reventando los terrones secos a su paso, la carretera no avanzaba y se quedaba detenida sobre la interminable raya de una brecha que llegaba de la lejanía y se perdía en el horizonte, flanqueada por un lado por el desierto y por el otro por la humedad de la costa. Además, no hubo un solo incidente en todo el trayecto, ni un emocionante encuentro con rurales o con bandidos, que era lo que en son de broma esperaba Jesús. Se iban tornando en el pescante porque, aunque no lo parezca, llevar las riendas es un trabajo bastante pesado después de unas horas. En Navojoa aprovecharon para bañarse, dado que los chinos se bañaban con toda la frecuencia que les era posible, y así, refrescados, quedaron listos para hacer el último tramo hasta Guaymas. En esa última parte del viaje, la más peligrosa por los asaltos, le correspondió a Jesús guiar la carreta mientras los demás descansaban, lo que le ofrecía la seguridad de pasar casi inadvertidos, pues Jesús, con su camisa blanca de charreteras y la tejana negra, llamaba menos la atención que los chinos. Hacían el camino casi sin detenerse, apenas un alto para aliviar el cuerpo y nada más que 2 comidas al día. Eso sí, bien provistas de carne y vegetales, devorados con verdadera avidez con esos palitos que al principio hacían que Jesús perdiera la cabeza, pero que una vez dominados resultaban incluso divertidos. La de la comida era la única hora de convivencia con Chin, Wong, Yu y Fang. Este último era el hijo mayor del mismo patriarca. Cada uno de ellos representaba a cada una de las familias que moraban en la villa. El resto del tiempo era una soledad dulzona en el pescante de la carreta, que se iba llenando de canciones tarareadas a medias, de recuerdos y pensamientos, porque a pesar de todo, Jesús no estaba amargado ni nada parecido. Asumía las cosas terribles que le ocurrieron, pero también guardaba momentos maravillosos en su corazón, y eran estos los que inclinaban la balanza y le permitían conservar un carácter animoso, siempre dispuesto a dejar el pasado atrás y seguir con lo que viniera. La música le llegaba a menudo, y canturreaba cualquier cosa mientras una brisa de cierzo jugaba con su cabellera, bastante crecida a esas alturas, lo mismo que el espeso bigote sobre su labio y una barba muy cerrada en el mentón. Su piel, originalmente apeñonada, se había curtido por los largos ratos al sol. Fuera de esos detalles, no era demasiado distinto de la gente común del noroeste: la nariz recta, la barbilla fuerte, la frente alta que anunciaba su inteligencia, un hombre como cualquiera, pero sentado en el pescante de una carreta china que debía llegar con bien a su destino, tal como llegó, a mediados de diciembre. El trato se hizo rápida y cordialmente. Entre bromas en mandarín y los regateos acostumbrados entre aquella raza, querían pagar en moneda americana,
pero Fang, que era el mayor de ellos y el encargado de cerrar el trato, no quiso aceptar aquel dinero que le parecía basura y exigió oro. Tras discutir un rato, el comprador accedió a regañadientes con un par de taleguillas llenas de monedas al hijo del patriarca, quien ni siquiera las contó. No pasaron más de una noche en Guaymas. A la mañana siguiente, Fang tomó los costalitos de oro y tras separar 80 pesos que entregó uno sobre otro a Jesús en pago de su trabajo de casi un año, dividió el resto en 4 paquetes que quedaron en poder de cada viajero. No hubo mayor ceremonia y emprendieron el regreso muy contentos del precio obtenido por su venta. La mitad de ese dinero habría de acabar en China, repartido entre las familias de los agricultores que, según ellos, eran tan pobres como la gente de Sinaloa en aquellos tiempos. A Jesús ni siquiera se le había ocurrido qué podía hacer con aquella pequeña fortuna. Nunca había visto tanto dinero junto en su vida, pero se sentía extraño y un poco triste, pensando que llegaba demasiado tarde porque, de haberlo tenido algunos años antes, su padre seguiría vivo y sus hermanos estarían mejor de lo que seguramente estaban. Al final no importó demasiado, porque Jesús llegó a Culiacán sin un céntimo en las bolsas, como veremos en el siguiente capítulo, que les tendremos preparado muy pronto. Ahora se complica cada vez más por el tipo de imágenes que hay que poner, pero espero que lo hayan disfrutado y quedan con un saludo de su amigo para la siguiente vez. Hasta la próxima.